Escucho a Juan Manuel Santos y de verdad me parece increíble su cinismo. Pero vamos a hacer una reflexión sobre estas palabras que ahorita acaba de pronunciar frente a toda Colombia, de que es mejor el diálogo que seguir en una confrontación de presidentes. Pues vamos a acordarnos un poco de lo que sucedió desde el año 2010 a cuando finalizó el gobierno de Juan Manuel Santos. Un saludo especial para todos, yo soy Camilo Florido, el del Flow con Florido, que siempre hacemos los análisis dejando mensajes propositivos para que nuestras sociedades, sobre todo las latinoamericanas, hispanas, podamos progresar y salir del caos, desorden que a veces no nos permite vivir como debemos. Acabamos de escuchar las palabras de este sujeto que tengo aquí a mis espaldas, Juan Manuel Santos Calderón. Juan Manuel Santos, un hombre que sin duda creció en Colombia con todas las comodidades, que incluso pues su familia, dueños de uno de los periódicos más preponderantes del país o más importantes, El Tiempo, y un hombre que desde muy temprana edad participó en diferentes gobiernos, incluso que en el año 2000, cuando el país estaba en una situación de crisis total, cuando la guerrilla prácticamente tenía copada, cuando teníamos un proceso de paz con las FARC que se llamaba la zona de despeje, el Caguán, que las FARC desde ahí sacaban millones y millones de dólares por narcotráfico, porque nadie se imaginó que después de que los carteles desaparecieran, las FARC, este grupo comunista, ahora era el nuevo dueño del mundo del narcotráfico. Pues Juan Manuel Santos asumió como ministro de Economía en Colombia del gobierno Pastrana, un gobierno que salió muy mal, un gobierno que dejó a Colombia en una situación de crisis de seguridad, recuerdan las pescas milagrosas, las tomas de los pueblos, una situación increíble y fuera de eso, un desastre que pudimos observar toda Colombia cuando se le informa a las FARC prácticamente que tenían un par de horas para irse y que se acababa el proceso. Una desfachatez total. Pero luego apareció una persona que en términos generales no era muy conocido en todo el país, Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe, quien incluso se llegó a afirmar que seguramente no llegaba ni siquiera a estar vivo para posicionarse como presidente para el año 2002. Lo cierto es que lo logró y ese mismo día recientemente en esta justicia nefasta que crearon a raíz de Juan Manuel Santos, la Justicia Especial para la Paz en La Habana, Cuba, resulta que por allá un miembro de las FARC dijo que ese día no mataron a Álvaro Uribe, el día de la posesión, el 7 de agosto del año 2002, por mala puntería, porque recuerdan que le pegaron unos rockets al Palacio de Nariño, la casa presidencial, y que dijeron que fue mala puntería. Pues qué tristeza, pero ahorita yo quiero invitarlos a una reflexión porque estas palabras de lo que habla Juan Manuel Santos son supremamente delicadas y van a jugar un papel preponderante para lo que será el futuro de Colombia. Y sobre todo yo quiero invitar a los colombianos a que tengamos identidad. El mundo, cuando se habla de Alemania, se habla de un país que se ha levantado de guerras mundiales, un país económicamente pujante, un país capitalista, un país fuerte. Cuando se habla de Inglaterra es algo similar. Cuando se habla inclusive de los Estados Unidos, pues ni hablar, libertad, democracia y economía al máximo, capitalismo puro. Colombia no tiene identidad y por esa razón, si algo hemos aprendido de los países que han ido a las guerras mundiales es que después de salir de ellas no permiten que nadie le administre sus leyes y por ende logran reconstruirse muy rápidamente. Colombia lleva 200 años de historia, primero que si éramos federales o centralistas, luego que liberales o conservadores, luego se nos metió la filosofía comunista socialista de los años 60 gracias a estos degenerados de los Castro cubanos y luego, por supuesto, pues el desastre, lo que han sido los administradores que han llegado a Colombia, como es el caso de Juan Manuel Santos. Bueno, pues lo cierto es lo siguiente. Este señor afirma a que supuestamente su gobierno fue lo mejor y que su gobierno del año 2010 al año 2018
fue espectacular y que supuestamente fue cuando hubo paz en Colombia. Pues yo les voy a hacer un recuento porque Álvaro Camilo Florido tuvo la gran oportunidad por primera vez como abogado de participar y ser invitado a trabajar en un gobierno, y precisamente fue en el gobierno de Juan Manuel Santos. Por eso es importante escuchar las historias y por eso invito a todo aquel que haya vivido esta época a contar su historia, porque las historias, recuerden que las cuentan los ganadores. Hoy Juan Manuel Santos está posando como ganador y además que empieza esta alocución diciendo que debe ser como muy estresante, que debe ser bastante complicado lo que está atravesando el expresidente Álvaro Uribe, y que él lo entiende, pero que al final se ha dedicado a criticarlo desde siempre cuando es totalmente falso. Y les voy a contar por qué. Para aquel entonces, año 2010, yo era un joven estudiante universitario que sin duda tenía muchas ganas y me pasó algo mucho antes del año 2002. Para el 2002 yo era uno de esos jóvenes que poca fe tenía en el país, como hoy sucede. Pero después del año 2002, por allá para el 2003, 2004, de ver que había un gobierno que no era perfecto, porque no hay sociedad perfecta ni presidente perfecto, pero había por lo menos un talante de orden, un talante de fortalecer la seguridad, y que por lo menos los colombianos ya no estábamos secuestrados en las ciudades. Y eso fue algo que sentimos todos los colombianos. Personalmente no podíamos desplazarnos a visitar la abuela porque vivía en un pueblo donde no podíamos ir porque la guerrilla era la que mandaba, y por fortuna, por primera vez se sintió en todo el país que el Estado sí tenía la capacidad de llegar a cada rincón de Colombia, y que las fuerzas militares sí pudo haber sido Plan Colombia, pudo haber sido lo que sea, pero había una actitud, una moral, una mística de poder llegar a cada rincón de los 32 departamentos del país. Y eso lo sentimos como jóvenes. Volvió la esperanza. Y yo, que sin duda he sido un colombiano de esos que también he querido comerme el mundo y explorar el mundo, pues para ese entonces dije, aquí en Colombia hay fe, aquí en Colombia hay esperanza, ¿por qué no ser? Yo me convertí en el primer abogado de mi familia, o bueno, de lo que yo conozco, porque no tenía como referencia a quién era un abogado, pero posteriormente conocí, y fue gracias también a que estudié en la universidad donde Gustavo Petro tanto hace ínfulas de que estudió y que supuestamente el que estudia en el externado se vuelve abogado. Es falso, porque yo empecé estudiando finanzas, gobierno y relaciones internacionales en el externado, y cuando quise entrar a derecho, inclusive me dijeron que eran facultades completamente independientes. Por eso me devolví a una universidad maravillosa que es la Universidad Militar Nueva Granada. Digo me devolví porque yo soy producto del mundo castrense, de que lo público en Colombia funciona, de que las fuerzas militares son el mejor empleador de Colombia, como sucede en el ejército de los Estados Unidos, o en el ejército o policía o armada o fuerza aérea de Alemania o de Inglaterra o de Francia o de Japón, que hoy incluso figuran dentro de los países más pujantes del mundo, según la revista Forbes. Vaya y mírelo hoy, 10 de febrero del año 2025. Entonces, empieza este sujeto, Juan Manuel Santos, a decir que el presidente Álvaro Uribe desde el principio lo ha estado criticando. Pues yo, con este recuento que les voy haciendo de mi vida personal, les voy a contar por qué no es así. Entonces se recupera la esperanza, y personalmente dije, vale la pena quedarse en Colombia, y me quedé por muchos años, al punto que me enamoré, sí, del sector público, y gracias a personas que uno va conociendo en el camino, porque estoy seguro de que uno no llega solo a ninguna parte, llegué un día a ser invitado a trabajar en el gobierno de Juan Manuel Santos. Antes de ello había sido un abogado junior y trabajé en el proyecto de Bogotá, Villavicencio, en la doble calzada, que es administrada por la concesión de Coviandes, donde para aquel entonces, en el gobierno de Álvaro Uribe, recuerdo mucho que había unos operativos de seguridad donde el Ejército Nacional, la policía y la Fuerza Aérea, recuerdo mucho que eran muy activos en la planeación y mantenimiento de la seguridad de la vía al llano, que la vía al llano ahí, Bogotá, a escasas 3 horas, incluso fue completamente difícil recuperar esa área para que la gente pudiera ir a los llanos completamente tranquila. Pero para el año 2010, 2011, se vivía una paz, tranquilidad. Pero recuerdo tanto que ya estando el gobierno de Juan Manuel Santos, de repente, recorte presupuestal. O la estrategia cambió, entonces ya no había el mismo pie de fuerza. Ya todo empezó a moverse de una manera distinta, al punto que yo, que trabajaba en esa vía, subiendo y bajando a Villavicencio todos los días,
la gente empezó a decir, algo pasa, Camilo, porque nos están debilitando la seguridad en esta área. Y así sucesivamente se fue dando. Ese fue un primer índice del año 2010-2011, cuando ya Juan Manuel Santos, habíamos votado por él los colombianos, porque él prometió continuar con la seguridad democrática. Se le dijo a Juan Manuel Santos incluso, se le entrega a usted un país listo para que vengan los temas sociales. Un país para que ahora sí, si se necesita más apoyo en el Chocó, en el área del Pacífico, o seguramente en los llanos, o seguramente en el área de La Guajira, que tanto se nombra, que hacen falta tantas cosas, pues ahora sí que venga un poder social, pero la seguridad no se iba a debilitar. Y bueno, qué coincidencia, pasan los días y soy invitado a trabajar en la Política Nacional de Juventud, donde estuve desde el año 2012, 2013, y allí pude conocer que a los jóvenes del país todos los ministerios tienen algo que ofrecerle a Colombia. Y pude observar y conocer inclusive las fuerzas militares son de las que más tienen que ver con los jóvenes por el tema del servicio militar obligatorio, para aquel entonces que inclusive Juan Manuel Santos dijo que lo iba a eliminar y jamás lo hizo. ¿Recuerdan tanta publicidad que le hizo a eso? Es que el tipo es un experto en hablar carreta. Entonces, sucede que pudimos observar desde esa área, en ese entonces, que un día Juan Manuel Santos, recuerdo tanto que Álvaro Uribe no se le metió en sus primeros 2 años de gobierno, porque aparentemente iba bien, pero resulta que a los 2 años, Juan Manuel Santos de la noche a la mañana informa que es que proceso de paz en La Habana. ¿Y eso qué era? Es que con las FARC, él mismo lo dice en estas palabras, las FARC estaban debilitadas, el ELN prácticamente no existía, pero vino el Santos que los revivió, se los llevó para La Habana, los revivió y en contra de todos los colombianos, porque hasta tuvimos un plebiscito que fue vulnerado, donde votamos que no queríamos esa falsa paz de La Habana, apoyada por los cubanos y la pobreza mental también de quien gobernaba en Venezuela, que recuerden ustedes, Juan Manuel Santos recién ingresando a su gobierno, dijo que ahora él tenía un nuevo mejor amigo y su nuevo mejor amigo era nada más y nada menos que Hugo Chávez Frías, este sujeto que acabó con Venezuela. Pues entonces, démonos cuenta cómo va el hilo. El tipo en la época de Pastrana, en el año 2002, como ministro de Economía no sirvió para nada. Donde hubiese sido un estadista que entendiera la dinámica de que un país tiene que ser seguro, seguramente le ayuda a Pastrana a solucionar los problemas, pero no lo hizo. Pastrana entregó un país hecho un desastre. Viene Álvaro Uribe con su equipo de trabajo lograron hacer lo que pudieron. No fue fácil, sin duda, hubo situaciones muy complejas como el tema de los mal llamados falsos positivos que vamos a aceptar. Ahí hemos escuchado testimonios y demás que se cometen errores. En todas las guerras hay errores, pero si usted tiene clara la misión de fortalecer la institucionalidad de su país, mejor dicho, hasta llega un punto en que si existen amnistías, esas personas también deben ser amnistiadas. Pero en Colombia se ha amnistiado a todo terrorista, menos a ningún miembro de las fuerzas militares. Para ello, inclusive ustedes van a ver el odio más grande que ha tenido Santos, Petro y todos estos degenerados, porque hoy un hombre mayor de 80 años como el general Arias Cabrales, que defendió a Colombia en la toma del Palacio de Justicia en 1985, sigue en la cárcel y nadie ha sido capaz de decir ese señor por su edad, por ser general de la República. Al contrario, Petro le quitó todas sus distinciones. Pero sigamos hablando de Santos porque es que esta historia es muy larga y en este video no alcanzamos a abordarlo todo, pero sí quiero que quede muy claro lo que pasó con Juan Manuel Santos. Entonces Santos empieza diciendo que a Uribe, de una manera así déspota, que deje de pelear, que es que los presidentes no debemos pelear. No, yo sí creo que a Juan Manuel Santos hay que ponerle un tate quieto, porque por aquí, por Miami, anda muy feliz, dándoselas, hasta lo invitan a las universidades y tiene unos intereses internacionales, porque hasta como posa de Nobel de Paz, qué peligro es este sujeto para la sociedad. Entonces empieza diciendo eso. Y luego resulta y pasa que cuando ya habla del proceso de La Habana, entonces ya Uribe empezó como a preocuparse y la gente, incluyéndome a mí que trabajaba para el gobierno de Juan Manuel Santos, también me preocupó y se lo manifesté a todo aquel funcionario que me conoció. Siempre le dije, ese proceso es nefasto para Colombia. Ese proceso nos va a traer problemas, va a debilitar la fuerza pública. En Colombia lo que debemos hacer es crear una ley de seguridad y defensa que no se ha creado, debemos es fortalecer el pie de fuerza y debemos a que las fuerzas militares
y fuerza pública, incluyendo nuestra Policía Nacional, trabaje de la mano de todas las entidades porque somos un solo país, somos Colombia, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, etcétera. Cada uno tiene una misión de proteger, como hablamos y hablan los presidentes, los derechos humanos. Pues yo me especialicé en derechos humanos y les cuento que efectivamente sí, nuestras fuerzas militares son de las que más protegen los derechos humanos y más capacitados en el mundo están. Lo triste del asunto es que no hemos tenido líderes pujantes, con la mística que se merece para llevar a Colombia a un mejor destino. Entonces Juan Manuel Santos, el 4 de septiembre del año 2012, de repente dice que nos vamos para La Habana y nos vamos a un proceso con estas FARC moribundas y con un ELN que ya no existía, pero que el tipo empezó a revivirlas. Y los invito a leer el libro de Los pecados de la paz del general Mora Rangel, donde se explica completamente la grosería que fue el proceso de paz y los sujetos tan nefastos que participaron ahí como de la calle y otros, Sergio Jaramillo, peligrosos para Colombia. Y por eso voy a hablar al final aquí también de algunos sujetos o personas que voy a recomendar para que empecemos a analizar a ver quién va a ser el próximo presidente de Colombia, porque debe haber coherencia en todo lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. Entonces, dice Juan Manuel Santos que su inteligencia era efectiva. Les cuento que tuve la gran fortuna, por cosas de la vida, de luego llegar a trabajar al Ministerio de Defensa Nacional. Y de manera personal, trabajé en un proyecto espectacular donde los comandantes de división y fuerzas de tarea tenían asesores de primera mano en temas jurídicos. Contaban con abogados como nosotros, temas de comunicaciones, temas de desarrollo de proyectos sociales. Se hicieron cosas increíbles en todo el país. Los generales de la República de aquel entonces, sin duda, hicieron cosas maravillosas, pero todos sabíamos que en La Habana se estaba tejiendo algo terrible, terrible. A varios generales siempre les preguntaba cómo va ese proceso. Daba tristeza porque no tenían la capacidad de poder expresar lo que hubiésemos necesitado en ese momento para entender la realidad del país y hacia dónde nos proyectábamos. Lo digo porque trabajaba personalmente en el Ministerio de Defensa. Pero dice Santos que teníamos inteligencia efectiva. Falso. Empezó a debilitarse la inteligencia. Sin embargo, un gran ministro, a quien admiro, Juan Carlos Pinzón, logró mantener la fuerza pública, logró cohesionar, logró mantener presupuestos. Fue un hombre que fue crucial para que Colombia no fuera peor. Y yo creo que Juan Manuel Santos no sabía que este hombre joven, Juan Carlos Pinzón, un hombre que muy valioso para la fuerza pública en aquel entonces. Él previno que muchas cosas fueran más desastrosas. Sí, hablamos del ELN debilitados, luego habla del Clan del Golfo y luego dice que en el 2018 empezó el declive, o sea, le echa la culpa al agua sucia a Duque. No sea falso, Juan Manuel Santos, que le voy a contar varias cositas aquí en este video, porque en el 2017 el país era un desastre. En el 2016, cuando usted saca a Juan Carlos Pinzón y se trae al gordito Villegas y lo pone de ministro, lo trajo precisamente porque como Villegas sí era el tipo que no sabía nada de seguridad y defensa, pero sí fue el que debilitó completamente la fuerza pública y acabó con todo. Empezaron los presupuestos. Recuerdo yo tanto escuchar a los generales de la Fuerza Aérea, no hay plata para mover helicópteros, a la aviación ejército a irse para el piso, a diferentes unidades de combate a empezar a desestabilizarse. La fuerza pública recibió un golpe mortal con la llegada del gordito Villegas, que no sirvió para un carajo. Pésimo ministro ese señor, y peor lo que ha venido ahora, ¿no? Luego también dice que la seguridad, no, que es que Duque quiso hacer fue el nombre a tabla rasa, como quien dice empezar de cero. Falso. A mí me daba mucha tristeza y por eso aquí invito a mi general Zapateiro, que estuvo al frente con el presidente Duque. Sin duda, intentaron hacer muchas cosas, pero creo yo que sí faltó un poco de conocimiento, de ver, como digo yo, mirada de helicóptero de lo que estaba sucediendo, porque una de las prioridades era ir al Congreso a crear respaldo jurídico para la fuerza pública, que faltó sin duda durante la era Duque. Yo creo que nunca nadie se imaginó que ese caldo de cultivo y por supuesto esas debilidades sociales que se generaron desde la era Santos, se calentaron en la era Duque y por supuesto vino el producto donde un guerrillero amnistiado como Petro llega a ser presidente. Una cosa que nunca debió haber sucedido si Colombia tuviese una justicia que operara de manera más rápida
y fuera mucho más coherente frente a los criminales del país, porque nunca un tipo que ha pertenecido a un grupo al margen de la ley debería haber llegado a ser presidente. Pero mire, en Colombia somos tan nobles con el criminal que les hemos dado todos los procesos de paz, les hemos dado algo inconcebible donde Juan Manuel Santos repitió en cadena nacional en diferentes oportunidades que estos guerrilleros no llegarían al Congreso, que estos cabecillas no llegarían al Congreso, pues llegaron al Congreso a hacer las leyes y a tener partido político y a poder llevar su mensaje a los 32 departamentos. Qué bueno que son tan malos que no saben ni hacer un mercado, porque no han logrado ni siquiera promover la construcción de la carretera de Marquetalia, que es el pueblo que tanto ellos decían defender, y no han podido proponer nada bueno para Colombia porque jamás les hemos escuchado desde que llegaron al Congreso de la República algo propositivo para el país. Así de mediocre son estos terroristas. Qué tristeza. Bueno, dice Juan Manuel Santos, porque no se aplicó el proceso de paz en la era Duque, que le rogó que cuando Duque llegó y que Duque no lo aplicó y que supuestamente Ban Ki-moon dijo que eso, mejor dicho, Colombia tenía el mejor ejército y Colombia era un gran país. Carreta, falso. A nivel internacional se sabe dejar muchos buenos mensajes porque he estado en muchas reuniones aquí en los Estados Unidos y hablar es muy fácil. Y que le den a uno silla cuando uno ha estado ganándose un premio Nobel de Paz, pues es muy fácil. Que lo inviten a uno a los escenarios académicos a hablar porque uno tiene aquí algo que dice que yo fui premio Nobel de Paz, pues es muy fácil. Pero en la realidad da tristeza que eso no es así. Entonces, por más de que Ban Ki-moon haya dicho que Colombia era un gran escenario en el 2017, pues claro que era un gran escenario, porque cuando usted deja hacer lo que se le da la gana a todo el mundo, pues todo el mundo hace lo que se le da la gana y en ese momento, precisamente, fue cuando nadie, nuestra fuerza pública se repliega y todo el mundo empieza a hacer lo que se le da la gana. Eso se lo puedo comprobar porque trabajé un par de meses con el gordito Villegas y daba tristeza ver cómo las bandas criminales crecían. Ahí empezamos a escuchar otras cosas diferentes. Ya no se hablaba de FARC ni de ELN, pero se hablaba es que Golfo, Clan del Golfo, se hablaba es que los Pelusos, se hablaba de otra cosa, otro tipo de criminalidad, Bacrim, etcétera. Y entonces la pelea jurídica, que cómo atacábamos a estos sujetos por falta de piso jurídico, ley de seguridad y defensa, que hoy, actualmente, el año 2025, no existe en Colombia porque nos ha faltado capacitarnos en estos temas. Pero a esto sigo con el tema de que Juan Manuel Santos entonces decía que en el 2017 el país era espectacular. Falso. Lo que sucede es que cuando usted deja de hacer lo que se le da la gana, pues todo el mundo aparentemente está feliz. Y me daba una tristeza, por ejemplo, llegar a restaurantes muy conocidos, concurridos de la familia colombiana en todas las ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, y uno llegaba y habían papelitos, sí a la paz, todo a la paz. Hubo un marketing, que eso sí felicito a Juan Manuel Santos, un marketing impresionante sobre los temas de la paz en esa época. Y por supuesto, pues los empresarios y mucha gente estuvieron metidos en esa dinámica que daba lástima y tristeza para quienes conocíamos lo que realmente pasaba en el país. Pues cuando usted deja hacer lo que se le da la gana, pues hay paz, hay tranquilidad porque nadie se queja. Y cuando pues el ejército y la policía realmente no cumplen su tarea, pues no hay enfrentamientos y no pasa nada, ¿cierto? Entonces todo el mundo dice, no, vivimos en paz, pero cuando usted realmente organiza su casa, se da cuenta que está llena de ratones, se le metieron las termitas por donde tenía la madera y su casa, sus cimientos se le están desboronando, que es lo que hoy estamos viendo en Colombia. Incluso cierra Juan Manuel Santos diciendo que Nelson Mandela, la mejor arma es la de sentarse a negociar. Falso. Vaya usted, hable hoy con los ciudadanos de Sudáfrica, que dicen que Nelson Mandela sí, fue una agüita tibia, pero hoy Sudáfrica está otra vez hecha un desastre. ¿Por qué? Porque no ha habido organización. Organizar una sociedad no tiene nada distinto a una familia. A poner orden en una iglesia, que en estos días también escuchaba cómo entrevistaban a nuestros representantes. Yo soy católico, crecí en una familia católica, pero me da mucha tristeza que mi iglesia católica de alguna manera tampoco, por lo menos hable de principios, valores y orden, pero no, se ha prestado para poder siempre estar ahí con estos temas, con estos criminales que la justicia debería haber puesto tras las rejas hace mucho tiempo. Y la verdadera arma es la educación.
Esa sí es la verdadera, porque soy educador y como educador, esa sí es una herramienta. Cuando usted le da herramientas a la comunidad, a la población, para que cada uno pueda desarrollar sus sueños dentro de un orden social donde mis derechos van hasta donde yo no vulnere sus derechos. Pero aquí Juan Manuel Santos vulneró los derechos de todos los colombianos. Número uno, haciendo este proceso nefasto en un país comunista, de pobres, de mentes pobres, que no le daba nada bueno a Colombia. ¿Qué podíamos nosotros traer de Cuba? Hágase usted la pregunta, colombiano. ¿Qué importamos de Cuba? ¿Qué traemos de Cuba? Solamente una filosofía de pobreza. Da tristeza, Colombia. Entonces, conclusión. En Colombia no tenemos hoy estos 5 elementos. Y sí, indudablemente le faltó a Duque. Sí, indudablemente no lo hizo ni siquiera Juan Manuel Santos. Y en medio de todo, Álvaro Uribe, por más problemas que haya tenido y que ojalá le vaya bien en esta situación jurídica, pero quiso un país, mire, son 5 elementos que yo digo. Número 1, un país seguro. Número 2, un país justo. Cuando la sociedad o quienes viven en su casa entienden cuáles son las reglas, las cosas funcionan bien. Pero cuando usted tiene unas reglas para uno y unas reglas para otro, eso es un sancocho y ahí cada uno hace lo que se le da la gana. Y eso es lo que ha pasado con la Justicia Especial para la Paz. Hoy los colombianos vemos que a unos criminales que son terribles los tratan mejor que a otros. Y eso no puede existir. Entonces, Colombia hoy no es un país justo. Es peligroso en materia de justicia. Lo que les digo del general Arias Cabrales, qué tristeza. Entonces, no tenemos un país justo, un país educado, un país donde se promueva constantemente la educación. Mira, algo que yo admiro de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, es que han entendido que, número uno, a los niños hay que protegerlos a toda costa, porque los niños, por supuesto, son la semilla de la sociedad. Los jóvenes son el impulso de las pasiones y hay que canalizarles esas pasiones para que vivan bien. Miren, da tristeza la Universidad Nacional llena de grafitis, llena de mensajes de pobreza. Por donde uno lee, la Universidad Nacional está llena de mensajes de mentalidad pobre. Da tristeza. Vaya usted a las universidades de Alemania, Japón, Estados Unidos, públicas. Son lo más hermosas, podadas, limpias, impecable en su pintura. Pero en Colombia desde ahí empezamos a dar cuenta, nos empezamos a dar cuenta cómo está siendo educada nuestra sociedad. Ahí tenemos algo en el chip mental que no está funcionando en la ética, en el orden. Entonces tenemos que trabajarle al tema de la educación, les decía, proteger niños, potencializar los sueños de los jóvenes, al joven adulto que pueda ya materializar su trabajo, su familia, su techo, sus herramientas, y al adulto mayor vivir bien y morir con dignidad. Es decir, un país decente se nace con dignidad y se muere con dignidad. Hoy en Colombia pasa eso, le hago esa pregunta, no sucede. Y esto no es ni de derechas ni de izquierdas, porque para mí la derecha y la izquierda son señales de tránsito. Esto es lógica y sentido común. Entonces, no tenemos ni seguridad, ni un país justo, ni un país educado, un país con salud. Todo lo que vemos con Petro ha sido deterioro total. Y ahorita, las oportunidades económicas. No se puede seguir pensando en la guerra contra el rico. Todo lo contrario, debemos vivir en una economía, en un país que debe promover la riqueza y que cualquier persona, sin importar cuál sea la condición en la que haya nacido, pueda tener todas las herramientas para que un día sea rico, multimillonario, y entre más multimillonarios y que hayan trabajado, saben valorar y saben dar trabajo, y hay más empleo y hay más oportunidades y por supuesto hay mejor calidad de vida. Pero cuando se genera la guerra del rico y del pobre, pues nadie gana. El pobre se queda sin trabajo y el rico se aburre y se va a trabajar donde lo dejan trabajar. Esa es la lógica de la vida. Es que esto no es de derechas ni de izquierda, es de lógica. Y démonos cuenta, Álvaro Uribe sí trabajó por un país seguro, difícil, pero logró muchas cosas. Por lo menos respiramos. Y yo no soy uribista, señores, empezando por ahí. Soy un hombre que respeta, admiro al presidente Uribe porque a mí como joven, en esa época me devolvió la esperanza de mi país, sin yo ser ni un fanático ni nada. Número 2, un país justo. La justicia, lo digo como abogado, invito a mis colegas, invito a los jueces de la República a siempre generar sentencias ejemplares, ejemplarizantes para la sociedad. Eso lo aprendí en la Facultad de Derecho, que cada vez, si yo llegaba a ser un juez de la República, si escogía ese camino, pues esa era mi misión, que cada sentencia generara un impacto propositivo en la sociedad. No vemos eso porque poco escuchamos los jueces o pocos los vemos actuar con coherencia. Respetuosamente lo digo para que mejoremos. Educado, tristemente no vemos un potencializar
algo educativo. Llegó Petro, miren, algo que le ha aprendido a Gustavo Petro y a Juan Manuel Santos es que con el país uno puede hacer lo que quiere. Y es lo único que les admiro. Y algo que hicieron los dos, un proyecto de marketing impresionante. Juan Manuel Santos con el tema de la paz, que hoy lo sigue haciendo y quién sabe qué intereses internacionales tiene. Y en el caso de Petro, habla todos los días con un mensaje nefasto, con otro escándalo, y como que el pueblo, y como que la justicia, y como que se puede hacer lo que uno quiere. Grave. ¿Se imaginan ustedes donde tuviéramos realmente un líder propositivo, un líder que mejore el país, un líder que hable todos los días para proteger los niños, para potencializar las pasiones de los jóvenes, para tener un país organizado, un país pujante, un país de oportunidades económicas? ¿Se imaginan? Y que viajemos por el mundo y cada vez que viajemos por el mundo traigamos cosas buenas para Colombia, más oportunidades, más empleo. No este tema de migración, sino que los colombianos estén saliendo a ocupar trabajo, pero es porque la capacidad del gobierno con su estrategia diplomática logra esas oportunidades, pero es que en Colombia no hay nada de eso, no existe. Démonos cuenta. Entonces las oportunidades en Colombia está, mejor dicho, Colombia es una belleza, es un diamante en bruto, está todo por hacer, pero no sigamos eligiendo a estos brutos y sobre todo a este degenerado de Juan Manuel Santos. Qué cínico, qué tipo tan cínico. Entonces, mire, Uribe no se le metió durante varios años a Santos, hasta cuando ya el país se vio en peligro y por supuesto Uribe tomó su decisión, crean el Centro Democrático, entran al Congreso con una votación impresionante y ustedes conocen la historia, pero les cuento una cosa, dice Santos, el Cauca era seguro, el Chocó era seguro, el Catatumbo era seguro, en el 2017 teníamos el mejor país. Falso. Cuando usted deja hacer lo que se le da la gana a la gente, aparentemente hay paz, pero esa paz es temporal, porque cuando usted empieza a poner algo de orden, y en eso admiro a los generales, todos, de todas las fuerzas en este momento, policía y fuerzas militares, porque mal o bien tratan con lo poco que tienen de hacer lo que pueden, y en eso ahí está sostenida la democracia. Conclusión, ahorita vemos un desastre en el gobierno Petro, ahora renuncia de gabinetes, se va a Cristo, santista, ¿no? Santista que no ha servido para un carajo y es un peligro para Colombia. Recuerden que Alejandro Gaviria también un desastre total. Empezó con Petro, le sirvió a Santos y ojalá que no venga próximamente a hacer nada. Rafael Pardo es otro desastre que ojalá no aparezca próximamente tampoco en los futuros escenarios, porque no, ya están, ahí sí como dicen, que se vayan a pensionarse y ya le hicieron y no le hicieron a Colombia, qué tristeza. Pero les voy a decir una cosa, en el panorama ya de ver los presidenciables, estamos viendo pues sin duda por el lado de que tiene que llegar alguien a poner el orden. Colombia está en una situación en que va a ser difícil recuperar el país. Se va a necesitar orden, se va a necesitar aplicar la ley, se va a necesitar que el próximo presidente ande con constitución en mano y que el Congreso le dé ley de seguridad y defensa, respaldo jurídico a nuestras fuerzas militares, que existan protocolos incluso de los ciudadanos para proteger la vida del policía, proteger la vida del militar, que no volvamos a ver escenarios como los de cuando entramos al Cauca y nuestras fuerzas militares son sacadas, porque no, las fuerzas militares, la Policía Nacional no deben tener un solo milímetro de territorio vetado en todo el país, en los 32 departamentos. Entonces, miren, señores, está Miguel Uribe, está la señora Cabal, está la señora Paloma Valencia, hay muchos, pero les voy a decir también a alguien que vengo leyendo desde hace varios años atrás, que ha entrevistado a todos estos sujetos y tiene mucha coherencia. Entre ellos también está el gran Juan Carlos Pinzón, que le digo que sostuvo a este país. Gracias a Dios estuvo en el gobierno Santos, porque si no, la catástrofe hubiese sido peor. Yo defiendo a ese señor, trabajé con él, lo admiro, a Juan Carlos Pinzón. Pero les voy a decir una cosa, veo mucha coherencia en Vicky Dávila. Veo sin duda talante y liderazgo en Uribe, en Miguel Uribe. Bueno, todavía falta mucha tela por cortar, apenas vamos en febrero del 2025. Esperemos hacer otro video más adelante para ver esto cómo se va hilando esta pita. Pero yo sí quiero invitarlo a usted colombiano a que nos unamos, a que este país que es nuestro le demos identidad. ¿Quiénes somos los colombianos? Somos hombres de libertad, somos hombres y mujeres de libertad, somos hombres y mujeres de pasiones, nos queremos comer el mundo y para eso necesitamos oportunidades económicas. Necesitamos un país viable, que no nos preocupemos por el tema de la salud porque lo tenemos todo cubierto. Necesitamos un país justo, un país educado permanentemente,
un país bello, hermoso y pujante, con líderes que tengan amor por Colombia, amor y pasión, como dijo Carlos Vives un día, cuando los políticos en Colombia tengan esa colombianidad que tienen los artistas colombianos, Colombia cambia. Entonces yo invito a los futuros políticos que van a liderar este país y que vamos a estar, porque también me quiero meter ahí a representar a los colombianos en el exterior. Me pueden conseguir a través de mis redes, @Camilo Florido en Instagram con cada kilo, Camilo Florido en todas las redes, a que me acompañen porque vamos a hablar de temas propositivos. Hoy tocó hacerle la reflexión a Santos. Yo pensé que Santos iba a quedar por aquí en Miami, de arriba abajo, de abajo arriba, tomando cafecito por allí en Key Biscayne. No, o hablando en las universidades carreta. No, se puso a hablar cosas que no son ciertas y cuando ya un sujeto miente y es cínico, hay que decirle sus verdades. Y les voy a compartir una cartica que yo le escribí por allá en el 2017 a Juan Manuel Santos para que también la vean. Entonces, este video va acompañado de esa carta del 2017. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Camilo Florido y ya saben, no crean en todas las historias, por supuesto. El que cuenta la historia es el que gana la batalla. Pero Colombia es nuestro país, es mi país y Colombia nos necesita. Colombia te necesita, Colombia nos necesita. Vamos a llevar a Colombia a un mejor escenario. Yo soy Camilo Florido. Pase lo que pase, tenemos que fluir, pero fluyamos positivamente. Fluyo con Florido.